Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad, dice el Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas. Convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos». Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y saduceos, que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería, y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente: «Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel?». El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo de mí en Roma». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo había llegado a Jerusalén y, como era costumbre de todo fiel creyente de la religión judía, fue al templo. Y estando en el templo de Jerusalén, algunos judíos que lo conocieron fuera de Tierra Santa empezaron a gritar en pleno templo a los demás asistentes ese día a la casa de Dios que ese Pablo había hablado en contra, había vociferado, blasfemando, hablando mal de la ley de Moisés, hablando mal del templo de Jerusalén y ya además profanando el mismo templo, metiendo gente pagana en él. Entonces, hermanos, para los judíos estas eran faltas gravísimas, pero claramente San Pablo no era reo de estas cosas, ni era enemigo de la ley, ni era enemigo del templo, ni había introducido en el templo de Jerusalén gente pagana, pero sus enemigos aprovecharon la ocasión para meterlo en la cárcel. Qué mal, hermanos, entonces, que gente que tiene coraje en contra de otra persona, pues con facilidad diga lo que quiera. Debemos cuidarnos de no levantar falsos testimonios contra nadie, tener cuidado en la manera en que nos expresamos de los demás. Y como dice nuestro Señor Jesucristo, si algo tenemos en contra de otra persona, debemos ir y decírselo en secreto, corregirlo en particular y no andar diciendo sus errores a todos los demás hermanos. Cuidado, hermanos, entonces, con andar esparciendo rumores, cosas falsas, cosas negativas de los demás hermanos. Entonces, fue llevado por la autoridad a que se presentara ante el Sanedrín. El Sanedrín eran 72 ancianos del pueblo, 6 por cada tribu, que eran la autoridad que los judíos habían recibido por parte de los romanos. Los romanos les dijeron a los judíos que con ese grupo, el Sanedrín, ellos podrían juzgar a sus propios paisanos en cosas relacionadas con su religión. Entonces Pablo es presentado en el Sanedrín y dándose cuenta de que
los integrantes del Sanedrín eran unos fariseos y otros eran saduceos, empezó su defensa diciendo: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, que me van a juzgar porque espero en la resurrección de los muertos. Y entonces los fariseos, que creían en la resurrección de los muertos, en la vida espiritual, en los ángeles, se pusieron de parte suya, mientras que los saduceos, que era el otro gran grupo que formaba parte del Sanedrín, se oponían a estas creencias. Los saduceos, aunque eran en muchos de ellos sacerdotes, fíjense, no creían en la otra vida, no creían en la resurrección, no creían en la vida espiritual. Se empezaron a pelear a tal grado de que tuvieron que sacar a Pablo rápidamente para que no lo fueran a matar allí entre los insultos y tal vez hasta golpes que ya se estaban dando unos contra otros. El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo pues que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de ahí. Y San Pablo, hermanos, esa noche recibe una visita de nuestro Señor Jesucristo, que le da aliento y le dice: ánimo, Pablo, muy bien, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, ahora tendrás que darlo en Roma. En efecto, hermanos, Pablo, a partir de este momento, no conocerá ya más la libertad. Será llevado al puerto de Cesarea Marítima, después a Roma, y en Roma habrá de padecer el martirio. Este es un ejemplo, hermanos, hermoso para todos nosotros. Hay que dar la vida, hay que entregar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras cualidades al servicio de Cristo, a la predicación del Evangelio. Queridos hermanos, que nadie se avergüence de hablar de Cristo. Más bien que todo mundo sienta alegría sincera, que se sienta honrado de hablar de Cristo a los demás. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos, hermanos, los versículos 20 al 26 del capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Recordemos que este capítulo 17 contiene la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. En esta parte del Santo Evangelio, Jesús, al levantar los ojos al cielo, hacia el Padre, pide, ruega y suplica por sus apóstoles, por sus discípulos, pero agrega, y no solamente por ellos, sino también por todos aquellos que van a creer a causa de la palabra que estos discípulos míos van a transmitir. Es decir,
nuestro Señor está pidiendo por las futuras generaciones de creyentes como nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por orar por nosotros al Padre Eterno. Y la petición fundamental es la unidad. La unidad como una expresión del amor fraterno. Porque cuando hay amor fraterno auténtico, como en una familia, hay unidad. Cuando los hijos de casa se quieren, se aman como verdaderos hermanos, habrá unidad. Aunque haya algunas dificultades, siempre estas serán pasajeras. No se van a quedar las dificultades. La unidad siempre prevalece. Qué hermoso, hermanos, es ver familias bien unidas. Queridos hermanos, trabajen por la unidad de su familia. Hagamos también un examen si hemos trabajado lo suficiente por la unidad de nuestra familia. Si todavía habría más cosas que hacer, más cosas que decir para fomentar, para incrementar la unidad familiar. Qué bonita es una familia unida. Pero no solamente la unidad de una familia, sino la unidad eclesial, que no haya divisiones, en los grupos parroquiales, que no haya divisiones en las parroquias. La unidad es un deseo de Cristo como una expresión fundamental de la caridad fraterna, que es el mandamiento supremo que Cristo ya unos versículos antes les dijo a los apóstoles: esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. Ahora, Cristo le habla al Padre Eterno para que la unidad de los creyentes precisamente suscite, fomente la fe en Él, en Cristo, como el enviado del Padre Eterno. Y claramente dice el Señor: así como tú y yo somos uno. Y ya sabemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas, pero un solo Dios. Hay una unidad ontológica, una unidad plena. Ese es el modelo de la unidad para nosotros, la unidad intratrinitaria de Dios. La unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es nuestro ejemplo, es nuestro modelo para la unidad que debemos nosotros buscar siempre como creyentes. Quiero también, Padre, dice Cristo, que estén conmigo estos discípulos que tú me has dado. Quiero que contemplen mi gloria. Ya Cristo, hermanos, había anunciado a los discípulos: quiero que donde yo esté, estén también ustedes. Bueno, pues ahora también le está diciendo al Padre Eterno: quiero que estén conmigo estos discípulos que tú, Padre, me has dado. Mi deseo, mi voluntad es que contemplen mi gloria, que contemplen tu gloria, que contemplen la gloria también del Espíritu Santo. Yo sí te conozco bien, Padre, y estos discípulos míos, estos apóstoles, han conocido, han creído que tú me has enviado. Entonces, hermanos, creer profundamente en la persona de Cristo es vital, es fundamental. Pero creer en Él como el enviado del Padre Eterno, no como un iluminado o un sabio, simplemente uno más del montón de la antigüedad. No, creer en Cristo como Dios y hombre verdadero. Creer en Cristo como el enviado del Padre Eterno, el que nos trae el mensaje de salvación. Y que la oración del Señor Jesús, en este discurso tan precioso que hace delante de los apóstoles en la última cena, alcance para nosotros todo tipo de bendición. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Amén.